¿Qué tal? Pues bueno, hoy nos corresponde. Yo considero que el módulo más importante en este evento de cómo evitar ese quebrantamiento de la relación médico-paciente, cómo evitar una demanda, cuáles son esas estrategias. Evidentemente, ¿por qué es el tema más relevante, el de este módulo 4? Porque al final, si ustedes no entienden, si ustedes no conocen la etiología de sus derechos, entonces pregunto, ¿cómo van a hacerlos valer? Si yo no conozco mis derechos, no les pido que lean la Constitución política, cuando al final creo que sería lo más responsable que pudiéramos hacer, leer la Constitución política, porque de menos, si no sé cuáles son mis derechos como ciudadano mexicano, bueno, pues como médico, de verdad es increíble que siempre que pregunto, ¿ya han leído la Carta de los Derechos del Profesional de la Salud, la Carta de los Derechos del Médico? Y su respuesta es no. No la hemos leído, licenciada. Esto me lo dicen mis alumnos en la Facultad Mexicana de Medicina, esto me lo dicen los médicos de cualquier estado a donde voy a dar una conferencia y les hablo de los derechos que tienen como profesionales de la salud. Entonces es increíble que no conozcan sus derechos como profesionales de la salud, pero tampoco como ciudadanos mexicanos. De verdad, si no conozco mis derechos, vuelvo a esta analogía de si no conozco mis derechos, ¿cómo es entonces que los voy a hacer valer? Si no sé que tengo derecho a un trato digno y respetuoso, voy a permitir que llegue el paciente a consulta externa y me diga, me atiendes así, porque por mis impuestos comes. Cuando al final ese no es un trato digno. Y cuando al final yo tengo derecho a, en ese momento, suspender la consulta y solicitar a Trabajo Social que suspenda hasta por 6 meses la derechohabiencia o el servicio a nivel institucional de esta persona que vino y me habló de esa manera, porque al final me faltó al respeto. Y no nada más eso, muchas veces los golpean, muchas veces los amenazan, muchas veces les gritan y al final ustedes lo que hacen es, la mayoría de las ocasiones, subir con el director, subir con el superior, informarle lo que acaba de hacer el paciente o sus familiares y cuál es la respuesta. Bajas y lo atiendes. ¿Por qué? Porque el paciente siempre tiene la razón. No. No puede ser que a nivel institucional les capaciten con videos que les digan que el paciente siempre tiene la razón, que siempre deben de tratarlo bien, que todo el tiempo deben estar pendientes de lo que necesite. A ver, no. Y se los digo porque he estado en esas capacitaciones. He estado en esos videos previos que les muestran antes de mi conferencia, donde les dicen que el paciente siempre tiene la razón. Es mentira. ¿Cómo va a tener la razón una paciente de 23, 24 años que dice que no le parece que usted, para realizar un ultrasonido endovaginal, tenga que introducirle un aparato vía vaginal? Fíjense, la incongruencia. Porque en algún lugar de Google o de la red leyó, o en Facebook, es increíble, pero así pasa, leyó que
no necesariamente para poder llegar a un diagnóstico certero se necesita de un ultrasonido endovaginal. Entonces le dice no. Y si algo pasa, y si se complica la paciente, y si de repente se da una muerte materno-fetal, y si la paciente presenta un choque hipovolémico, si hay un sufrimiento fetal agudo, si hay un óbito, al final eso no lo dice ni Facebook, ni Google, ni algún lugar en Internet. Entonces, ¿cómo es posible que se le cuestione a usted todo lo que lleva de experiencia, todo lo que lleva de años de estudio? Se vienen abajo en 2 segundos porque en tal página de Internet, en la página de Internet de parto humanizado, de parto bajo el agua, de parteras.com, dice que no es necesario el ultrasonido endovaginal. Entonces, en esta analogía, les pregunto, ¿el paciente realmente siempre tiene la razón? Acuérdense de algo súper importante y se los referí en el módulo anterior. Los derechos de los pacientes se convierten en obligaciones del profesional de la salud y viceversa. Los derechos del profesional de la salud se convierten en obligaciones del paciente. Es decir, que si uno de mis derechos reza que yo debo de tener un trato digno, es la obligación de mi paciente tratarme de una manera adecuada, llevar a cabo ese trato digno que reza mis derechos. Es muy simple. Si dice uno de mis derechos, cobrar un honorario justo por el trabajo o por la labor que se desempeña, yo les pregunto, ¿por qué entonces permiten que la aseguradora tase el arancel de lo que usted debe cobrar? ¿Por qué la aseguradora o por qué una aseguradora va a definir mi capacidad y lo que vale, lo que sé? Fíjense, lo que sé, no lo que hago. Yo siempre les digo, a ver, doctores, yo no cobro por lo que hago, yo cobro por lo que sé, porque tengo 23 años ya defendiendo profesionales de la salud. Entonces, cobro por lo que sé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes por qué permiten que la aseguradora tase el arancel y que la aseguradora simple y llanamente decida que usted va a cobrar por un bloqueo 1,000 pesos? Si quiere. Si no, no se preocupe. Tengo una lista de tantos miles de anestesistas, fíjense lo que estoy diciendo, que me cobran 300 pesos por el mismo bloqueo que usted me quiere cobrar, 2,500 pesos, 5,000 pesos. Y es entonces cuando la formación que les dieron como profesionales de la salud los orilla a agachar la cabeza y permitir todo lo que permiten que se haga con ustedes. Esto, señores, siempre se los he dicho. En la facultad no les enseñan a cobrar, ¿o sí? En la facultad no les enseñan a dar información a los pacientes, ¿o sí? En la facultad no les enseñan a dar información a los familiares. Yo sí se los enseño. Y en eso se innovó en el programa ante la Secretaría de Educación Pública, en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle, de la cual soy catedrática. Eso es lo que yo les enseño a mis alumnos. No puede ser que no lleguen con la seguridad, con la certeza que les da ser peritos en la materia porque tienen una cédula
que dice soy especialista en anestesiología, soy especialista en urología, soy especialista en ginecología y obstetricia, soy especialista en cirugía plástica. No pueden llegar con esa seguridad y plantarse frente a la paciente y decirle, a ver, lo que sucedió es algo tan común como madres hay en este mundo. A cualquier mujer embarazada le puede pasar lo que te sucedió. ¿Qué sucedió? Cuando involucramos o cuando metemos la cánula, la aguja, se observa presencia de líquido cefalorraquídeo. Esto es algo que le puede pasar a todas las mamás en este planeta. Por eso te duele la cabeza. Entonces, al observarse presencia de líquido cefalorraquídeo, pues bueno, hay una ligera descompensación que te lleva a un dolor de cabeza. Tú decides, te doy medicamento, se te quita, pero no vas a poder alimentar a tu bebé. No te doy medicamento, esperamos a que venga esta compensación y entonces tú vas a seguir con tu bebé y lo vas a alimentar y vas a poder estar con él en todo momento. Nada más es cuestión de días. Esta es la manera correcta en la que ustedes deberían dar la información. Pero si lejos de eso yo llego, bueno, mire, sí, pues sí hubo un accidente, sí se presentó ahí un accidente, un incidente, es un evento adverso que se llama punción de dura madre. Desde ahí, acuérdense que el receptor se queda con los 30 primeros segundos de la conversación. Si yo llego en esta postura, si yo llego tronándome los dedos, si yo llego diciéndole que hubo un incidente, un accidente, porque en ese momento ni siquiera me acuerdo de la diferencia, si yo llego diciéndole que hubo una punción de dura madre, no importa todo lo que le diga después, porque ni siquiera sabe la paciente qué es la dura madre. Pero suena fuerte. No sabe dónde está la dura madre, pero sí sabe lo que es una punción. Una punción es una lesión. Se me puncionó. Entonces, desde ahí, fíjense cómo la gran diferencia de no es lo mismo que yo maneje si observa presencia de líquido cefalorraquídeo, que no me va a entender un carajo la paciente, pero le estoy diciendo exactamente lo mismo. No le estoy ocultando información, no le estoy diciendo una mentira, simplemente utilizo un nombre distinto. Un nombre que no suene tan fuerte ni tan agresivo para una mujer que acaba de tener un hijo. Entonces, fíjense cómo algo que no se les enseña en la facultad y algo que se les trata de fincar hasta la médula de los huesos es obedece. Las órdenes no se cuestionan, las órdenes se acatan, porque el R1 no puede ver a los ojos al R4 y que no se atreva un R1 a cuestionar al adscrito, por amor a Dios, que no se atreva. Porque a mí me obedeces. Si no, ahí te van tantas guardias de castigo. Tú dices si quieres pasarte las próximas 4 semanas de tu vida sin poder salir. Así es. No me están contando algo nuevo. Y es más, hasta de mandaderos los agarran. ¿Sabes qué? El R4 le dice al R3 que le diga al R2, que le diga al R1 que su torta la pida sin cebolla. ¿O estoy mintiendo? No, ¿verdad? Entonces, si ustedes desde la formación están educados para obedecer, ¿cómo van a hacer valer sus derechos cuando una persona llega, les truena los dedos, los amenaza, le dice, me atiendes ahorita o te demando,
o los golpea, ustedes suben con el director y el director baja y dice, lo atiendes. Ustedes simplemente, como eso les han enseñado, agachan la cabeza, bajan y lo atienden. Así es. Cuando al final no tienen la obligación de atender a alguien que los maltrate, porque tanto derecho tiene el paciente a un trato digno como ustedes. Entonces, todo este tipo de consejos, de verdad, se los doy para que quede claro que lo que les decía al final del módulo anterior, del módulo 3, que si ustedes no valoran lo que les costó llegar a donde están, nadie lo va a hacer por ustedes. El paciente también incurre en conductas delictivas que ustedes no hacen valer. Pero ¿por qué cuando me golpea no denuncio por lesiones? ¿Por qué cuando me amenaza no denuncio por el delito de amenazas? ¿Por qué cuando me dice o me das 50,000 pesos o te meto a la cárcel, por qué no denuncio por extorsión? ¿Se dan cuenta? Esos son derechos que no tienen nada más ustedes como médicos. Esos derechos los tiene cualquier ser humano, son derechos humanos. Yo tengo el derecho de ejercer la violentación a mi derecho. Es como si les robaran el carro, el auto, y ustedes no presentan la denuncia. No, señores, se tiene que denunciar. Y denuncian no tanto porque lo quieran hacer, fíjense nada más, qué triste. Denuncian porque si no el seguro no les cubre, porque si no el seguro no les va a pagar el vehículo. No porque realmente ustedes se sientan con ese derecho a hacer valer su derecho. Simplemente el derecho que dice salvaguardar su prestigio profesional. Salvaguardar mi prestigio profesional. ¿Cómo salvaguardar? O sea, salvaguardar mi prestigio profesional. No, pues no entiendo. El médico, el profesional de la salud, vive de una honorabilidad y vive de un prestigio. ¿Cómo se puede salvaguardar esa honorabilidad y ese prestigio? Demandando. Si tú me demandas por 10 millones de pesos por daño moral, yo te reconvengo, porque el término correcto es reconvención, no contrademanda. Ustedes lo conocen como contrademanda. Sin embargo, el término correcto es reconvención. Yo voy a reconvenir por los mismos 10 millones. Porque al final, el médico vive de una honorabilidad y de un prestigio. Y al final, el médico se ve afectado no nada más a nivel económico, se ve afectado a nivel económico, se ve afectado a nivel emocional, se ve afectado a nivel psicológico, se ve afectado a nivel psiquiátrico, se ve afectado a nivel social y se ve afectado hasta nivel personal. ¿Por qué? Porque la familia también resulta afectada. Entonces, cuando a mí me preguntan, licenciada, ¿cuál es la única forma en la que yo puedo salvaguardar el derecho que tengo a mi prestigio profesional? Demandando. Si bien, ojo, no se va a erradicar, yo no digo que se va a erradicar la demanda en contra del gremio, pero sí va a disminuir en un porcentaje bastante considerable dicha demanda, porque este fenómeno se dio también en Estados Unidos. Cuando el presidente Clinton dice, a ver, si tú demandas a uno de mis médicos, lo vas a tener que probar. Y si no lo pruebas, entonces tú le vas a pagar al médico lo mismo que le estás demandando. ¡Bum! Se vinieron abajo. Las estadísticas bajaron de una manera brutal en cuanto a las demandas de los pacientes contra el médico.
Y hoy por hoy, en Estados Unidos, los médicos prefieren decir, yo no tengo seguro. ¿Por qué? Porque si dices que tienes seguro, pues es más fácil que te demanden. Eso es un hecho. Porque piensan que eres millonario, porque piensan que si no tú la aseguradora, pero la aseguradora te cubre varios millones. Entonces, si no te pensaba demandar, pues ahora te demanda. Entonces, empiecen a demandar pacientes, empiecen a denunciarlos, empiecen a embargar. Porque casualmente cuando yo le digo, doctor, vamos a demandar, no, licenciada, ya no tengo ganas de estar en esto. Ya no tengo ganas de cuestiones legales. Ya no tengo ganas, pues ¿sabe qué? Con la pena. En mi caso, los médicos que están afiliados conmigo demandan porque demandan. Por estrategia de defensa. No porque quieran o no. Porque ustedes nunca van a querer. Y lo que no entienden es que el paciente que está frente a usted con esa carita del gatito con botas, ese mismo paciente va a estar mintiendo frente a un juez diciendo que usted incurrió en un abuso sexual, que usted la tocó de manera lasciva, que usted le hizo firmar un consentimiento informado a la fuerza. Es más, que ya estaba en una inducción a la anestesia cuando usted le hizo firmar. Eso es lo que van a aseverar los pacientes frente al juez. Entonces, qué triste que ellos sí tengan esa capacidad de sostener la mentira frente al juez con tal de obtener un beneficio económico, con tal de obtener un lucro, con tal de obtener dinero de usted. Y que usted no sea capaz de demandar y decir, ¿sabes qué? No me importa si no tienes dinero. Te voy a embargar hasta la plancha si es necesario. Pero esto no se va a quedar así. Porque de lo que se trata es de sentar un precedente. Lo mismo sucede con medios de comunicación. La llamada ley Mordaza, que es la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional. Tú dices algo de mí, yo tengo el derecho a solicitar la réplica exactamente en las mismas condiciones, exactamente con las mismas características con las que te dieron a ti espacio para hablar de mí. Y si no me dan o si no me conceden esa petición al derecho de réplica, entonces yo puedo demandar a la televisora o al medio que haya incurrido en la publicación que da únicamente la versión del paciente o de los familiares. Se puede demandar, por supuesto, eso lo dice la misma ley. Pero no lo hacen valer. O los abogados que tienen no lo saben. Fíjense, qué importante es tener un abogado al que no se le explique lo que es un óbito. Un abogado al que no se le explique que es una punción de dura madre y cómo se debe manejar. Porque si a la ignorancia en derecho de los profesionales de la salud, que ojo, no están obligados a ser diestros en la materia porque ustedes son médicos, para eso estamos los abogados. Pero a esa ignorancia del profesional de la salud le aunamos la ignorancia del abogado, le aunamos la ignorancia del fiscal, le aunamos la ignorancia del juez. Entonces, los van a condenar cuando se presente un choque anafiláctico. Y el choque anafiláctico es responsabilidad ¿de quién? De nadie. Es un evento que se puede presentar de manera súbita en cualquier paciente, siendo o no alérgico, ante la suministración de cualquier medicamento. Entonces, dense cuenta de lo importante que es que hagan valer sus derechos. Otro derecho dice, bueno,
brindar atención médica en un lugar adecuado. ¿Es en serio? O sea, brindan la atención médica en un lugar adecuado. No sé, a los hospitales que yo he entrado, yo no creo que sea un lugar adecuado. No creo que cumpla con los lineamientos en materia de salubridad para brindar esa atención médica. ¿Cuántas veces en el área de urgencias están los pacientes en el piso? Porque no hay camas. ¿O estoy diciendo una mentira? ¿Cuántas veces los pacientes traen las batas llenas de hoyos porque no hay? ¿O cuántas veces el paciente se va solo con ibuprofeno porque no hay el medicamento que se requiere para su tratamiento? Entonces, yo no creo que se haga valer su derecho a prestar un servicio en condiciones adecuadas, un servicio de salud en condiciones adecuadas. El tener derecho a la educación médica continua. Les pregunto, ¿tienen derecho a la educación médica continua? Me van a contestar que sí, esto es educación médica continua. Pero toda la educación médica continua les cuesta. La certificación les cuesta. La colegiación les cuesta. Y entonces voltean y dicen, bueno, realmente el derecho a una educación médica continua pues no se está respetando porque al final lo estoy pagando. Es como si me dijeran, tienes derecho a la libertad. Bueno, pues yo pago por mi libertad. No, espérame. O sea, tienes el derecho de libre tránsito. Ah, no, pues entonces yo tengo que pagar porque tengo derecho a trasladarme por toda la República Mexicana. ¿Están de acuerdo? Entonces, deben en todo momento hacer valer sus derechos. Y fíjense, lo más interesante es que la Carta de los Derechos del Médico no fue promulgada por la Comisión de Arbitraje Médico. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico no fue quien promulgó la Carta de los Derechos del Médico. Fue hace muchos años un doctor de apellido Gutiérrez que era presidente de un colegio médico en el estado de Guanajuato. Gracias a él existe la Carta de los Derechos del Médico. Y dense cuenta cómo la comisión, otra vez, retomamos el ejemplo, no es imparcial. Porque si fuera imparcial, entonces también hubiera promulgado la Carta de los Derechos del Médico. Y no es así. Simplemente dense cuenta, en el hospital donde laboran, ¿cuántos carteles hay pegados que establecen los derechos del paciente versus cuántos carteles hay que establecen los derechos del médico? Hay uno que establece los derechos del médico por cada 10, si bien nos va, que establecen los derechos del paciente. Desde ahí estamos mal. Tienen derecho a asociarse libremente. Pues está bien, pero la colegiación les cuesta. Esa es la libertad de asociación. El pertenecer al colegio que a mí más me convenga. Y eso lo pondría en tela de juicio. ¿Por qué? Porque la ley reglamentaria o el reglamento de la ley reglamentaria del artículo 50 nos reza que ustedes se pueden afiliar solamente a un colegio de su rama de especialización. Yo no puedo pertenecer a 2 colegios, es decir, si hay un colegio de ginecología en la Ciudad de México que se dedica a la colposcopía, no puedo pertenecer a Comego, que es el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, y al Colegio de Ginecólogos dedicados a la colposcopía. ¿Por qué? Porque los 2 son de ginecólogos. Y el reglamento de la ley reglamentaria es muy claro y te dice, solo puedes pertenecer a uno. Por lo regular, al que más antigüedad tenga de haberse formado como colegio. Entonces, ¿dónde está mi libertad de asociación?
Vean, o sea, al final, todo esto que habla de sus derechos, señores, es muy sencillo. Sus derechos no los hacen valer. Uno, porque no los conocen. Y dos, porque ustedes han permitido que esto se dé todos los días. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? No lo sé. Pero sí sé que tiene mucho que ver la apatía que hay a nivel gremial, sí sé que tiene mucho que ver el desinterés a nivel gremial y que lamentablemente el peor enemigo del médico sea otro médico. Yo creo que esos son 3 factores determinantes. Que ustedes no entienden que el día de mañana su cédula puede estar en manos de la persona de la que usted un día habló mal. No nada más su cédula, también su libertad, su patrimonio. Entonces, dense, por favor, a la tarea de desprenderse de esos paradigmas, de desprenderse de esas ideologías mal aprendidas o mal entendidas, de deshacerse de a ver quién puede más, porque hay muchísimo ego en este gremio. Y lo digo con todo respeto. Lo digo con plena conciencia de lo que estoy manifestando en este momento, porque al final llevo 23 años defendiéndolos. Díganme si no los voy a conocer, por favor. Claro que los conozco. Entonces dejemos de lado esa apatía. Que no todo quede en, ay, no, sí, somos revolucionarios en redes. Nos manifestamos en redes, protestamos en redes, pero al momento de llevar a cabo la acción para que se hagan valer sus derechos de una manera conjunta, nadie acude. ¿A cuántas marchas se ha convocado después de los médicos que fueron detenidos en Guadalajara? ¿A cuántas marchas se han convocado? Les puedo decir que a muchas, mínimo 5 veces. ¿Cuántas se han llevado a cabo? ¿Cuántas han sido como la que se dio aquel año en el que detuvieron a esos 16 médicos? 17. 16. Y nosotros éramos ese 17 que gritaba, ¿no? Por Paseo de la Reforma. En mi caso. En el caso de otros estados, bueno. Pero dense cuenta, como nada más, en una ocasión, han visto a nivel federal las autoridades de lo que ustedes son capaces de hacer. Y siempre se los he dicho, ustedes son capaces, señores, de poner al país de cabeza si así lo decidieran. No lo hacen porque no quieren. Pero no puede ser que estén trabajando en un área negra de COVID sin el equipo de protección personal adecuado. No lo entiendo. No entiendo cómo lo pueden permitir. Y bueno, con esto cierro. Les pido que lean la Carta de sus Derechos. Les pido que analicen cada derecho y que cualquier duda que lleguen a presentar respecto al tema, bueno, nos lo hagan saber de manera inmediata para darles pronta respuesta. Que tengan un excelente día y recuerden que lo que necesiten, estamos para servirles. Hasta luego. Y vamos a hablar de un tema, pues, sí, delicado,
un tema que casi nadie toca, mucho menos los abogados. Sin embargo, creo que es un tema esencial que debe conocer el profesional de la salud. La relevancia de una defensa adecuada. Como se los dije cuando les hablaba de la detención, es de suma importancia que ustedes tengan un abogado que sepa de la materia. ¿Por qué? Me han tocado casos en donde llegan abogados, y esto es real, todo lo que les comento es, por eso en mis conferencias no utilizo diapositivas, porque soy totalmente pragmática, porque todo lo que les comento se deriva de ejemplos, se deriva de vivencias, de todo lo que llevo a través de 26 años de estar defendiendo profesionales de la salud exclusivamente. Entonces, fíjense que hace tiempo llegó un doctor a mis oficinas muy molesto, diciéndome, licenciada, yo sé que no estoy afiliado con ustedes, yo sé que no pertenezco al Instituto Nacional de la Defensa Médica, sin embargo, quiero que tú me defiendas. Le dije, doctor, ¿por qué está tan molesto? Y me comentó, es que el abogado que me mandaron de la aseguradora tuvo un atrevimiento que no puedo concebir. Le dije, pues, o sea, ¿cuál atrevimiento? El doctor iba tan molesto que yo dije, bueno, ¿qué le dijo, no? Me preguntó qué era una cesárea. Me preguntó que le explicara lo que era una cesárea. Entonces, imagínense si el abogado que te va a defender como médico ginecobstetra, vamos a poner el ejemplo, paciente, se lleva a cabo una cesárea, se presenta una perforación uterina, se empaqueta a la paciente, se lleva a cabo la ligadura de hipogástricas, no hay forma de que pare el sangrado, se realiza la histerectomía y al final fallece de choque hipovolémico. Bueno, pues evidentemente, si es un abogado que no sabe que uno de los riesgos, es más, que ni siquiera sabe lo que es una cesárea, pues menos va a saber lo que marca la norma oficial mexicana 007, que es la de los ginecólogos. Es una persona que no va a saber definitivamente todo el procedimiento que ustedes tuvieron que llevar a cabo y que la perforación uterina es un riesgo inherente a la cesárea. Es un riesgo inherente a cualquier procedimiento, inclusive hasta un parto natural, ¿no? Entonces, si no tenemos ese apoyo por parte de un abogado que sepa y que entienda, no vamos a poder explicarle a la autoridad con peras y manzanas, porque acuérdense que a la autoridad se le explica como si se le estuviera explicando a un niño de 10 años qué es una histerectomía y qué es un choque hipovolémico y por qué es un riesgo inherente a la cesárea, la histerectomía y por ende el choque hipovolémico. No es que se haya actuado con negligencia, es que simplemente depende de la idiosincrasia de cada paciente y de cómo reacciona. ¿Por qué? Porque ustedes tratan enfermos, no enfermedades. Esto es bien importante que lo tengan consciente y que al final esto no lo sabe ni el juez ni el fiscal. Entonces, imagínese si tampoco su abogado lo sabe, pues entonces estamos en la lona. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil que nos den una sentencia condenatoria a obtener una sentencia absolutoria. Entonces, la relevancia de contar con una defensa adecuada no es nada más en materia penal. Yo les hablaba en materia penal porque estábamos hablando de la detención. La relevancia de una defensa adecuada implica materia penal, materia civil, materia administrativa, en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Fíjense, en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico muchas veces les dicen, no es necesario que entre con un abogado. Nosotros aquí lo asesoramos, no se preocupe. Y resulta que el médico que actúa de buena fe firma que se está sometiendo al arbitraje y que le está dando la intervención a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para que emita un laudo. ¿Qué significa esto? Que yo estoy firmando, estoy autorizando a la comisión para que se lleve a cabo un procedimiento como si fuera un juicio rápido en materia civil,
y que la comisión emita un laudo, es decir, emita una sentencia, porque el laudo tiene el carácter o tiene el carácter de cosa juzgada. Entonces, imagínense que yo le permito a la comisión, porque actuó de buena fe y me dicen, no, es que el procedimiento arbitral es de buena fe y vamos a llegar a la verdad de los hechos. ¿Usted está seguro de que hizo todo bien? ¿Usted está seguro de que el expediente clínico está en perfecto orden? ¿Usted está seguro de todo? Bueno, pues entonces vamos a llegar a un arreglo o vamos a someternos al arbitraje de la comisión. Entonces, ahí, si su abogado no sabe y firman el compromiso arbitral, ahí ya no hay algo que se pueda hacer de regreso. Ahí ya se tienen que someter a lo que diga la comisión. Y si la comisión dice que ustedes deben de pagar 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 millones, se van a tener que pagar. Porque finalmente a usted no le explicaron lo que era el compromiso arbitral y a usted no le explicaron que para que se lleve a cabo este compromiso arbitral es requisito sine qua non, es decir, es requisito indispensable que exista la voluntad de las partes. Entonces, aquí es donde, en este ejemplo, es donde les digo, si la misma autoridad los trata de envolver para que representen un número más de su decreto de creación, como lo es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, si la misma autoridad los incita a no llevar un abogado, ¿qué se puede esperar en materia penal? ¿Qué se puede esperar en materia civil? ¿Qué se puede esperar en materia administrativa? ¿Se dan cuenta? Es de suma relevancia que tengan un abogado que domine todas las materias del derecho en las que se pueda ver inmerso un médico en el ejercicio de su profesión. No es nada más la materia penal. Debe ser especialista, ya sea en materia penal, especialista en materia administrativa, en materia civil o en materia penal, civil y administrativa. Son las tres materias las tres vías por las que los pueden proceder en contra del médico. Bueno, debe ser experto en cualquiera de las tres. No hay una especialidad, doctores, no se dejen engañar, no hay una especialidad en medicina legal. Nada tiene que ver el derecho sanitario con esto. No hay una especialidad como tal. Para nosotros los abogados no podemos ser especialistas en medicina legal. Todos aquellos abogados que se ostentan como especialistas en medicina legal, yo les digo, híjole, pues nada más porque los doctores no saben, pero no existe esa especialidad. No existe la especialidad en medicina legal. El médico sí puede estudiar una maestría en medicina legal, sí puede especializarse en medicina legal, puede especializarse en medicina forense, pero el abogado no. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que contratan. Tengan mucho cuidado con esas letras chiquitas que vienen en los contratos de prestación de servicios jurídicos o que vienen en las llamadas o en las ya famosas pólizas de las aseguradoras. ¿Por qué? Porque yo les garantizo que en la póliza no viene que le van a mandar un abogado que no es experto en la materia. En la póliza no viene que le van a mandar a un abogado recién egresado de la licenciatura. ¿Por qué? Porque es mano de obra barata, porque cobran mucho menos dinero que un abogado que es experto. Un abogado que es experto anda oscilando entre los 100 y 200 mil pesos mensuales. Un recién egresado te cobra 8 mil pesos, te cobra 5 mil pesos mensuales. Entonces, dense cuenta la gran diferencia y siempre soliciten el currículum del abogado que los va a defender. Ahora, si dice que es especialista en materia civil, perfecto. Existe una página que está en la Dirección General de Profesiones que se llama Búsqueda de Cédulas Profesionales y ustedes con el nombre de su abogado o del que dice ser su abogado, ustedes ingresan y con ese nombre ustedes sabrán si tiene o no tiene la cédula de maestría o cédula de especialidad en la materia que se ostenta. Ejemplo,
Si ustedes se meten a la Dirección General de Profesiones y buscan mi nombre, Alejandra Joana, con Y y doble N, Romo Dávila, les va a aparecer que tengo la licenciatura en Derecho y les va a aparecer que tengo una maestría en juicios orales. En realidad yo tengo 3 maestrías. De 2 no me he titulado, tengo los certificados, pero no me he titulado porque la verdad no tuve el tiempo, no tuve las ganas quizá, no lo sé. Pero de la que sí me titulé fue de la de juicios orales. Entonces, ahí les va a aparecer mis 2 cédulas, la de licenciatura y la de la maestría en juicios orales. Si a usted es un abogado, le dice, yo soy especialista en derecho civil, ok, acredítamelo. Si a usted es un abogado, les dice, yo soy maestro en derecho penal, acredítamelo. Si a usted es un abogado, les dice, yo soy doctor en derecho, acredítamelo. ¿Por qué? Porque una cosa es el doctorado honoris causa, ese doctorado te lo venden, esa es una realidad. Un doctorado honoris causa en este país no tiene validez, a menos que te lo dé la UNAM, a menos que te lo dé una universidad de prestigio, y me refiero a universidades de prestigio en el país, y que sean plenamente reconocidas y estén plenamente registradas ante la Dirección General de Profesiones. Solamente así valdría un doctorado honoris causa, y ni siquiera así se da cédula del doctorado honoris causa. Entonces, esos abogados que también dicen, es que yo tengo 3, 4 doctorados honoris causa, no, pues bravo, bravo, quiere decir que has pagado 3 o 4 veces para que te den un papelito que diga que eres doctor honoris causa, porque el doctorado honoris causa no sirve para nada. Entonces, tengan cuidado también con los que se acreditan como doctores en Derecho, porque yo puedo decirme doctor en Derecho, pero soy doctora honoris causa. Entonces, de esa no tengo cédula. Entonces, hay que tener mucho cuidado, les repito, con lo que contratan y con las letras chiquitas del contrato o de la póliza que están contratando. Es importante que sepan que a nivel aseguradoras, las aseguradoras no tienen abogados propios. Las aseguradoras lo que tienen son despachos estratégicamente posicionados en toda la República para que en el momento en el que se presente un siniestro, que puede ser un siniestro, un choque de un vehículo, como una demanda en contra del médico, como un incendio de una casa, para ellos es lo mismo. Entonces, le van a mandar a usted un abogado, no que sepa de cuestiones médico-legales, le van a mandar un abogado que sepa de siniestros de auto. Entonces, imagínese el peligro al que se enfrenta por estar siendo defendido por un cuate que lo único que sabe es de siniestros de auto, que no sabe absolutamente un carajo de lo que es un óbito, de lo que es un choque hipovolémico, como el ejemplo que les ponía en un inicio, o de por qué lo que es un sangrado en capa, lo que es una lesión en la arteria ilioica mesentérica, lo que es, no lo saben. Entonces, imagínense qué peligro representa para usted el hecho de ser defendido por una persona que se dedica a los choques de autos o a los siniestros de auto. Entonces, nuevamente les repito, acérquense a profesionales, acérquense y siempre pregunten. Acuérdense de una cosa, y esto es bien importante, que lo tomen en consideración, doctores. El que paga manda. Y si ustedes están pagando por un servicio, que no les dé pena exigir que ese servicio sea de calidad, que no les dé pena exigir el currículum del abogado que los va a defender, que no les dé pena exigir la cédula del abogado que los va a defender, porque finalmente lo que está en juego no nada más es su prestigio. Ustedes viven de una honorabilidad y de un prestigio. Lo que está en juego, doctores, es su estabilidad, la de su familia, y estamos hablando de estabilidad económica, física y emocional, e inclusive su estabilidad mental. Esto es una realidad. Estamos hablando de que están poniendo en manos de una tercera persona, que es el abogado, están poniendo su patrimonio y están poniendo su estabilidad, están poniendo su ejercicio profesional. ¿Qué va a pasar si un juez los inhabilita durante 6 años? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que la aseguradora va a pagar? Va a decir, no, sí, yo voy a mantener a la doctora Romo durante los próximos 6 años. ¿Cuánto gana, licenciada? 500,000 pesos al mes. Ay, muy bien, yo se los voy a pagar. Por favor,
Eso es imposible. Eso no va a pasar. Entonces, aquí las aseguradoras que llegan diciéndole, no, doctor, yo le vendo un seguro de 30 millones, de 40 millones. Está bien, yo le puedo vender uno de 100, de 200 millones. El punto no es la cantidad que lo respalda. El punto es quién lo va a defender. El punto es que usted tenga el currículum del abogado que lo va a defender. Porque ese dinero no debería de utilizarse. Si es usted bien defendido, ese dinero jamás se utiliza. Por eso es que nosotros recomendamos que lean lo que están contratando. Muchísimas gracias por su atención. Espero les sea de utilidad lo que les acabo de comentar y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias.